El fútbol no abrió un juego, abrió un duelo. Porque en Buenaventura, el puerto principal de Colombia, donde todos los días se mueven contenedores, mercancía, millones de dólares, pero en barrios como Punta del Este, la vida no se mueve igual. Hay muchos jóvenes que crecen entre la pobreza, el olvido y el miedo. El miedo de salir a las calles y ser herido por un arma de fuego. Miedo a que te lleven a la fuerza y acaben con tu vida. Eso hay que decirlo. La violencia aquí no es cultura, no es costumbre. Aquí la violencia no se aprende, se vive, es herencia, es consecuencia de una exclusión que viene desde hace muchos años. Buenaventura no es violencia por naturaleza. A Buenaventura la han violentado. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo ha documentado. Masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzosas y el terror usado para controlar a la gente. En abril del 2005, todo eso se sintió de frente. 12 jóvenes, 12 vidas truncadas, 12 familias que quedaron marcadas para toda una vida. Lo que pasó en el barrio Punta del Este, en Buenaventura, no fue un hecho aislado, no fue un error. Fue parte de un patrón violento que ha golpeado una y otra vez a la juventud. A esos jóvenes que casi nunca cuentan hasta que se convierten en números. Buenaventura en esos años no era solo un puerto, como muchos lo conocen, era mucho más. Era un territorio en disputa, en guerra. Mientras los barcos salían cargados de mercancía al interior y exterior del país, barrios, la gente vivía cargada de miedo, zozobra. Las calles se llenaban de rumores, de silencios, obligados, de miradas que evitaban preguntar demasiado. La violencia no siempre aparecía de frente. Muchas veces se escondía en lo cotidiano, en lo que nadie se atrevía a nombrar por miedo, por temor, y más en una época en donde las desapariciones estaban en un aumento abismal. Paramilitares, conocidos en esta época como los paras, tenían presencia en la región y llegaron a dominar sectores enteros. No solo definían quién podía transitar, quién podía hablar, quién podía reunirse con sus familiares, sino también qué cosas era mejor no preguntar. Su poder no se sostenía únicamente en las armas, sino en el mensaje que dejaban en la vida cotidiana, que cualquiera que podía convertirse en ejemplo, que el castigo podía caer sin aviso y que el silencio era una forma de mantenerse con vida. Y muchos habitantes optaron por callar, por no hablar mucho, porque donde hay ausencia de las autoridades competentes, se convierte en un lugar en donde la violencia, la corrupción tienen la voz mucho más alta. Ten en cuenta que según Johan Galtung, diría que ahí se ve la violencia más evidente, la que se impone de frente, la que amenaza, la que desaparece personas y rompe familias. Pero también insistiría en algo clave. Esa violencia no surge de la nada, ni se sostiene sola. Se vuelve posible cuando el miedo se normaliza, cuando la comunidad ya viene cargando cansancio, cuando el abandono y la falta de garantías permiten que el control ilegal se convierta en rutina. No es solo que haya nombres armados, es que poco a poco el territorio aprende a vivir bajo reglas impuestas,
y la gente termina midiendo cada palabra, cada paso, cada salida. Y esto también es un tipo de sometimiento forzado, impuesto. Por eso, cuando se habla de lo que pasó con los jóvenes, no se puede contar como un hecho aislado, como si fuera mala suerte o un accidente. No fue eso. Ocurrió en una ciudad donde el control armado ya había cambiado la forma de vivir, las reglas, donde las promesas podían ser trampa, donde una oferta de trabajo podía esconder un engaño y donde la desaparición no era solo un crimen, sino también un mensaje para toda la comunidad. Y en ese clima, cualquier familia podía convertirse en víctima, no porque hiciera algo, sino porque en ese momento, en ese lugar, la vida de la gente del común estaba demasiado expuesta. Y en medio de ese contexto, 12 jóvenes desaparecieron. No fue un hecho aislado, fue el reflejo de un sistema donde la vida podía ser arrancada sin explicación. Ellos salieron con la esperanza de un trabajo, con la ilusión de ayudar en casa, con la necesidad urgente de encontrar un camino. Muchos fueron engañados con promesas falsas, atraídos por ofertas que parecían una salida en medio de la pobreza. Pero lo que ellos no sabían, que esas promesas eran trampas. Porque en Buenaventura la violencia también se disfrazaba, se presentaba como oportunidad, como dinero rápido, como un futuro posible, y así poco a poco esos jóvenes fueron alejándose hasta desaparecer por completo, dejando atrás hogares incompletos, madres esperando en la puerta, familias rotas por la incertidumbre que vivieron. Entonces, la ciudad quedó marcada no solo porque ocurrió, sino por el silencio que vino después, porque una desaparición no termina cuando alguien se va, una desaparición apenas comienza. Es una herida abierta que se queda en las calles, en las casas, en las fotos guardadas, en la pregunta que nunca encuentra respuestas claras y coherentes. Con el paso de los días, la desesperación de la familia creció, pero las respuestas oficiales no llegaban, como en todo lugar cuando ha sido abandonada por su Estado y sus gobernantes simplemente ven por bienes propios. El caso parecía perderse en la indiferencia institucional, como si la desaparición de 12 jóvenes en Buenaventura no fuera suficiente para detener un país entero. Muchas madres sintieron que el gobierno miraba hacia otro lado, que las autoridades no actuaban con la urgencia que la tragedia exigía. Esto también puede entenderse según lo que dijo Johan Galtung. Él explicaría este abandono como parte de la violencia estructural, esa que no se ejerce con un arma, sino con la ausencia del Estado, con la falta de justicia, con el silencio de las instituciones frente al dolor de una comunidad. Y fue precisamente este silencio lo que produjo en la población a levantarse con voz, porque cuando el gobierno no responde es el pueblo quien grita. La ciudad cansada de callar salió a las calles. Familias enteras caminaron juntas, sosteniendo fotos, encendiendo velas, levantando pancartas con una sola exigencia, que los desaparecidos no fueran olvidados. No era solo una marcha, era un acto de resistencia. Buenaventura se convirtió en un clamor colectivo, en una ciudad que exigía ser escuchada. Aquella movilización marcó un antes y un después, porque demostró que el dolor no era individual, era social. 12 jóvenes no eran solo 12 nombres, eran el reflejo de una comunidad entera, herida por la violencia directa, por el terror de los grupos armados y por la indiferencia de un Estado que llegó demasiado tarde. Años después, una de las primeras personas que llegó a brindar apoyo fue el padre Adriel. Aunque no era nacido en la región, comprendió que una de sus misiones debía ser acompañar a las víctimas del conflicto armado. En ese momento trabajaba en el barrio Lleras, otra zona profundamente golpeada por la violencia en Buenaventura. Cuando decidió impulsar un proyecto enfocado en la memoria, él mismo relata que fue visitando casas por casa, llamando a las mujeres y explicándoles que podían nacer de nuevo. Comenzaron siendo solo 5
y desde el inicio les propuso organizarse como colectivo, demostrando que la memoria también puede convertirse en una forma de resistencia social ante un Estado. El 10 de abril de 2017, quienes asistieron a la conmemoración vestían camisetas blancas. Al mediodía, en medio de una gran multitud, varios jóvenes se prepararon para sacar los arcos de fútbol hacia la avenida Simón Bolívar, con el fin de cerrarla temporalmente. Esto trajo como tal un reconocimiento a nivel nacional, porque no fueron animales que se perdieron, sino que fueron vidas humanas que tienen un valor significativo. A pesar de la falta de justicia y verdad que las madres continúan reclamando y del olvido estatal que denuncia Regina Valencia, ellas no han estado completamente solas. Con el paso del tiempo, una comunidad mucho más amplia las ha acompañado y respaldado. Parte fundamental de este proyecto ha venido de organizaciones civiles conformadas por víctimas del conflicto, que han entendido el sufrimiento como una experiencia compartida. Como plantea Galton, la paz no significa simplemente ausencia de violencia, sino la creación de espacios donde la vida puede reconstruirse desde la solidaridad y la memoria. Uno de los primeros colectivos en apoyarla fue Rostros Urbanos, una asociación que desde hace varios años ha trabajado en la formación en derechos humanos, fortaleciendo a las comunidades mediante distintas expresiones artísticas. Además, en el 2017, la conmemoración se llevó a cabo dentro de un esfuerzo conjunto en el que participaron el Centro Nacional de Memorias Históricas y el Programa de Alianzas para la Reconciliación, con el respaldo de entidades como USAID y ADI. Estas iniciativas muestran cómo el arte y la organización comunitaria se convierten en herramientas para enfrentar lo que Galton llama violencia cultural, esa que intenta normalizar el terror y hacer que el sufrimiento parezca invisible. Leona Rentería, uno de los líderes que acompaña a la comunidad, explica que en escenarios atravesados por la violencia, el fútbol y el arte se convierten en oportunidades para reencontrarse. Según él, la comunidad logra unirse en una emoción compartida, en un instante de alegría que permite, aunque sea por un momento, aliviar el peso de todo lo ocurrido. En palabras cercanas a Galton, estos actos no borran el conflicto, pero sí lo transforman en memoria viva y en esfuerzo colectivo para seguir adelante. Y que nos negamos a que nuestros muertos desaparezcan de la historia y desaparezcan de nuestras memorias. Y para el día de hoy, en esta conmemoración por los 12 de Punta del Este, cuando se cumplen los 12 años de esta cruel masacre, en este miércoles 19 queremos contarles que vamos a tener el partido de fútbol simbólico por la vida, teniendo en cuenta que el ejercicio del fútbol no solamente es una característica que le gusta a los colombianos, sino es una característica de los jóvenes, los niños y las niñas de Punta del Este, que se refleja, por ejemplo, en el ejercicio que están viendo a los niños jugar en su día a día y que hizo parte y hace parte del sueño de los 12 de Punta del Este, quienes lamentablemente, bajo un engaño, perdieron la vida. ¿Qué pasó en el 2005? Pues en este barrio, esta cancha precisamente era el espacio que utilizaban los 12 para jugar fútbol, para divertirse, para encontrarse, para hacer un ejercicio de reconciliación sano con la comunidad. En el 2005 ellos son sacados del territorio con engaños en una motocicleta, luego son llevados en un colectivo hacia una parte llamada Las Vegas por el Dagua, donde fueron cruelmente asesinados. Pero el primer mensaje, o el mensaje que queda, es que ellos eran jóvenes del fútbol, del deporte, que utilizaban esto como una estrategia de encuentro, de reconciliación, que les permitía... ¿Qué pasó con los 12? El 19 de abril de 2005, un hombre llegó al barrio de Punta del Este del distrito de Buenaventura hacia las 2 de la tarde e invitó a 11 jóvenes de este sector a jugar un partido de fútbol en el municipio de Dagua, a 1 hora por carretera. La promesa era simple: dinero para el equipo ganador y para jóvenes acostumbrados a la informalidad, al rebusque y a la falta de oportunidades. La invitación parecía inofensiva. Los muchachos aceptaron. Salieron del barrio 1 a 1, eran hijos, hermanos y amigos. No estaban armados,
no pertenecían a ningún grupo ilegal, eran jóvenes de barrio. Luis Aramburu, Rubén Darío Valencia Aramburu, Pedro Pablo Valencia, Alberto Valencia, Concepción Rentería, Mario Valencia, Iber Valencia, Carlos Arbey, Víctor Alfonso, Javier Borja, Leonardo Salcedo, salieron del barrio Punta del Este y fueron reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz. Ahí los esperaban varios hombres quienes los invitaron a abordar un colectivo de servicio público, colectivo que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol. A las afueras de la ciudad, este vehículo fue desviado de su ruta y abordado por 4 hombres más, quienes se identificaron como paramilitares. Estaban armados. Desviaron el vehículo hacia el estero de San Antonio o Bodegas de Silán, sitio conocido en Buenaventura como cementerio clandestino, creado por las estructuras paramilitares. Al llegar al sitio, los 11 jóvenes fueron obligados a bajar del vehículo. Les ataron las manos a la espalda utilizando los cordones de sus propios zapatos. Los torturaron arrancándoles las uñas, los quemaron con ácido. A algunos hasta les sacaron los ojos, los obligaron a tirarse al piso y posteriormente fueron asesinados con disparos de bala en la cabeza. 2 días después, el 21 de abril de 2005, los cuerpos sin vida de 11 jóvenes fueron hallados. Junto a ellos apareció un cadáver más, el de otro joven asesinado por los mismos paramilitares, que al parecer el 18 de abril y que hasta hoy siguen sin identificar. La masacre de Punta del Este no fue solo un crimen atroz, fue un mensaje de poder, un mensaje claro de esos que se mandan a sangre y fuego para infundir terror, infundir miedo y ejercer control social en una comunidad que ya venía golpeada por la exclusión. Desde la perspectiva de Joan Galtung, esto fue un acto extremo de violencia directa. ¿Por qué? Porque fueron engañados y retenidos, asesinados mediante el uso deliberado de la fuerza. Pero no solo fue eso. También fue violencia estructural y violencia simbólica, ejercida por actores armados ilegales que dominaban el territorio y decidían así de simple y así de cruel quién podía vivir y quién no. Es como ir a un centro comercial, llegar a un lugar, comprar, y es como cuando uno va y escoge lo que uno quiere comprar y lo que uno no quiere comprar. El impacto no terminó con los disparos. La violencia se regó como una onda expansiva, de eso que no se ven, pero lo arrasan todo. Afectó a las familias, a un barrio entero y a una ciudad que durante mucho tiempo no quiso creer lo que había pasado. Se instaló el terror colectivo, el silencio obligado, el miedo a no hablar, el miedo a no salir a las calles y la ruptura del tejido social. Porque en Buenaventura, cuando el miedo manda, la gente aprende a callar para poder sobrevivir. Esa dimensión psicológica y social de la violencia es para Galtung una de sus expresiones más profundas y más dolorosas. Las madres y las familias de los jóvenes asesinados se negaron a permitir que sus hijos fueran reducidos a cifras. Durante casi 2 décadas han sido las principales guardianes de la memoria. En actos conmemorativos anuales han compartido recuerdos, anécdotas, gestos cotidianos, risas y sueños truncados. En el plano judicial, el caso ha estado marcado por dificultades, vacíos y controversias. Según investigaciones de la Fiscalía y procesos posteriores, varios hombres fueron identificados y juzgados por su participación en los hechos.
donde la Fiscalía involucra 9 paramilitares pertenecientes al denominado Bloque Calima, de las AUC de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, como los causantes de la masacre hace 20 años. Según investigaciones de la Fiscalía y procesos judiciales posteriores, se identificaron y juzgaron a varios hombres vinculados al crimen, aunque con dificultad para determinar su pertenencia a estructuras armadas mayores. José Ramón Rentería Valencia, Guido Fracois Matamba Manyoma, Carlos Javier Caicedo Granados, Dagoberto Caicedo Benítez, fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas. Pero el juez en ese momento consideró que no había evidencia suficiente para demostrar que formaban parte de grupos paramilitares reconocidos formalmente. Otros 5 hombres procesados por la Fiscalía fueron absueltos por la falta de pruebas claras sobre su participación o pertenencia a grupos ilegales. Entre ellos estaba alguien conocido como el alias El Chespi, llamado Jefferson Bonilla Gómez, que en otras investigaciones ha sido descrito como exmiembro desmovilizado de grupos paramilitares. Cabe recordar que el Bloque Calima fue una estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia, operó principalmente en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca y zonas estratégicas del Pacífico colombiano. Su presencia se consolidó a comienzos de la década del 2000, en un contexto de fuerte disputa por el control territorial, rutas del narcotráfico y corredores estratégicos para la economía ilegal. En Buenaventura, el Bloque Calima ejerció control armado sobre barrios populares y zonas cercadas a esteros y manglares, utilizando la violencia como mecanismos de dominación social. Las masacres, homicidios selectivos, amenazas y desapariciones forzadas hicieron parte de su accionar. La violencia no solo buscaba eliminar personas consideradas enemigas, sino pretendían imponer miedo, silencio y obediencia en comunidades que son históricamente abandonadas por el Estado. La masacre de los jóvenes de Punta del Este ocurrió en ese contexto. Aunque algunos de los responsables materiales fueron condenados, los procesos judiciales no lograron establecer de manera plena la cadena de mando ni la responsabilidad estructural del Bloque Calima como organización. Esta fragmentación estructural judicial ha sido señalada por las organizaciones de derechos humanos como una de las principales causas de la persistente sensación de impunidad. Para las familias, el nombre Bloque Calima no es solo una referencia armada, es el símbolo de un poder que decidió sobre la vida y la muerte de sus hijos y de un Estado que no llegó a tiempo para protegerlos, ni ha llegado del todo para reparar el daño. Cada año se realiza una conmemoración de los jóvenes de Punta del Este, en donde se realizan recorridos por el barrio, una eucaristía y luego se toma la vía principal para llevar a cabo un partido simbólico, espacio en el cual la comunidad aprovecha para exhibir carteles y bombas blancas pidiendo la paz, finalizando el evento con una olla comunitaria. Las madres de estos jóvenes han luchado por ser escuchadas, esperando la verdad, justicia y reparación de todo lo ocurrido. La señora Bolivia Aramburo García, madre de Rubén Darío Valencia, asegura que están con una mano adelante y otra atrás, esperando que se haga justicia. Ellos ya hicieron lo que quisieron con esos muchachos tan jóvenes. Nuestros hijos eran unos muchachos sanos que trabajaban. Si hablan de paz total y no hay reparación, ¿para qué hablan de paz? Porque la paz entra con la reparación. La justicia colombiana no es como la justicia de otros países. Aquí en Colombia ocultan las cosas que suceden. Y cuando sacan a relucir la verdad, al que dice la verdad, lo matan. Señores, vengo a contarles una tragedia que tortura que el 19 de abril sucedió en Buenaventura. Los que vivimos este día, qué tragedia dolorosa de lo que ellos se planearon para hacer horribles cosas.
para un partido de fútbol. Lo sacaron de su barrio, el mismo día lo llevaron en un lugar solitario. Aprovecharon de su nobleza, a los 12 lo torturaron. Así pasaban los días, Buenaventura lloraba. De vez crimen los 12 y la madre muy angustiada de aquel horrible dolor. Los oficiales de la policía asombrados se quedaron de ver esos 12 cuerpos, qué desfigurados estaban. Una madre angustiada, en voz alta ella oraba: Señor mío Jesucristo, perdone tan lindas manos que tanto dolor causaron. Pregunto con qué tristeza al oír aquel relato, ¿qué pasa en Buenaventura que hay tantos asesinatos? Los habló Regina Valencia, lo triste lo habla Bolivia, el corazón a mí no me aguanta porque me da ganas de llorar, porque este dolor sigue horrible para 12 madres aguantar. Omar. El caso ha sido muy criticado por defensores de derechos humanos, porque la justicia no ha hecho responsable a todos los que podrían estar vinculados, dejando dolor y reclamo de verdad y reparación entre las familias. Galton señala que la violencia cultural es aquella que legitima, justifica o normaliza la violencia directa y estructural. En el caso de Punta del Este, esta violencia se expresó en discursos como: algo habrán hecho, eran delincuentes, no eran personas de bien. ¿Qué más se podía esperar? Estas narrativas operan exactamente como describe Galton cuando habla de el yo y el otro. Los jóvenes de Punta del Este fueron convertidos en el otro, jóvenes pobres, afrodescendientes, habitantes de un barrio estigmatizado, cercanos a esteros y economías informales. Al ser deshumanizados simbólicamente, se les cosifica, se les quita su condición de sujetos normales. Galton explica que cuando el otro es visto como bicho, criminal o peligro, el exterminio se vuelve psicológicamente posible. En ese punto, la violencia directa deja de generar escándalo social. Galton también advierte que la violencia directa nunca aparece sola, siempre está precedida y acompañada por la violencia cultural y estructural. En este caso, el asesinato fue un acto de poder ejercido por grupos armados ilegales para infundir terror y control social. No fue solo un crimen contra 11 jóvenes, sino un mensaje dirigido a toda la comunidad. La violencia cultural también aparece cuando el Estado y la sociedad aceptan como algo normal, algo que iba a pasar, que ciertos territorios vivan bajo el control armado, sin servicios básicos ni garantías. Esa aceptación silenciosa es una forma de complicidad cultural. Para Joan Galton, la violencia estructural no siempre se ve, no siempre se tiene cara, no siempre se tiene arma. Esto pasa cuando la misma forma en que está armada la sociedad no deja que la gente viva bien, ni siquiera con lo básico, aunque no haya nadie dándote directamente. Y el barrio Punta del Este es un claro ejemplo de la violencia estructural. Vive eso desde hace rato, desde hace muchos años. Este barrio ha vivido siempre con lo justo, a veces ni con eso. Aquí no hay trabajo, aquí no hay oportunidades, aquí no tenemos una salud digna, aquí no hay acueducto, aquí las calles son de piedras, no están pavimentadas. Las casas se levantaron como se pudo, con el esfuerzo propio de cada habitante. El Estado casi nunca aparece, y cuando aparece, y cuando no está el Estado, ¿quiénes mandan en el territorio bonaerense? Los grupos al margen de la ley, los que nos intimidan, los que les quitan la mitad de lo poquito que ganan las personas que son vendedoras ambulantes. Y ojo, esto no es que sea casualidad, esto no es que digan, ay, es que los de Buenaventura tienen mala suerte. No.
Así es como se reparte todo en este país. A uno les toca la seguridad, a otro les toca las oportunidades, que a otro les toca el respaldo y a otro les toca el abandono. Como dice Galto, la gente termina explotada porque primero la han degradado y la degradan para poder ser explotadas. Por eso, la masacre fue posible, porque pasó en un lugar que ya estaba dejado a la suerte, ya estábamos abandonados. Y después de esto, la justicia tampoco llegó completa. No hubo condenas a medias. Otros quedaron libres. Y nunca se quiso mirar la responsabilidad de fondo. Eso también es violencia, porque cuando no hay verdad ni reparación, las víctimas siguen cargando con el golpe y siguen viviendo en la misma exclusión de siempre. Ay, mis 12 muchachos, ¿dónde están sus risas? La tierra